Buenos días, saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Este es el programa En la Polémica. La posibilidad de que los Estados Unidos entre en una etapa, en un periodo de default o de no pago de la deuda, disparó en el mundo un ambiente de incertidumbre y nerviosismo. Si bien el Congreso americano autorizó elevar el techo o el nivel de la deuda, las calificadoras internacionales han reducido las valoraciones de la economía o de las calificaciones justamente de la economía de la primera potencia del planeta. Las reacciones en el mundo no se hicieron esperar. Las primeras manifestaciones de esta desconfianza se expresaron en las bolsas de valores y en las entidades financieras mundiales. Las inversiones han expresado un frenazo inusitado. El precio del euro cae frente al dólar y los valores del oro han llegado a cifras nunca antes vistas. El pánico en los mercados mundiales es evidente y su magnitud suma un elemento adicional que es la crisis en la eurozona con países como Grecia, Irlanda, Italia, Portugal y España que viven un momento confuso. Los precios del petróleo se empiezan a reducir, los niveles de exportaciones, en el caso de Ecuador, también pueden restringirse y en definitiva asistimos a un momento altamente enmarañado. Vamos a tratar esta mañana justamente estos temas y para ello nos visitan aquí en el estudio los siguientes invitados. Está con nosotros el economista Pablo Lucio Paredes, director del Instituto de Economía de la Universidad San Francisco de Quito. También nos visita el economista Fernando Buendía, profesor de la Escuela Politécnica Nacional. Agradezco la participación del economista Pablo Dávalos, ex subsecretario de Finanzas, y también del doctor Patricio Peña, presidente de la Bolsa de Valores de Quito. Bien, vamos a empezar. Gracias por la asistencia de ustedes, amigos televidentes, y quisiera pedirle a Pablo Lucio que nos dé alguna referencia de orden general para tener un contexto de qué es lo que ocurre en este momento en el mundo. Algo hemos dicho en la presentación, pero le quisiéramos escuchar, economista. Buenos días. Muy buenos días, un saludo a todos, a la gente que nos escucha. Bueno, yo tal vez, ya que me toca empezar, yo plantearía un poco las dudas que hay a nivel internacional y que tal vez se resumen alrededor de 3 preguntas. Tal vez hay más, pero digamos 3 preguntas para empezar. La primera es de corto plazo: ¿será que esta crisis que estamos viviendo va a ser o no va a ser tan fuerte como la que ya vivimos hace poco, en el año 2008, hace apenas 3 años? Recordando que como indicadores que en esa época el precio del petróleo cayó $100, ahora ha caído 30, las bolsas de valores cayeron 50%, ahora han caído 15%, entonces hay que mantener las magnitudes, pero la pregunta es, ¿será que puede caer en algo similar? La segunda es, ¿será que las soluciones que están planteando los gobiernos y los países, que es básicamente más gasto fiscal y más dinero entregado por los bancos centrales respectivos, ¿será que eso es una solución al problema o es que simplemente empuja el problema a los próximos años? Igual que da la impresión que el problema del 2008 no lo resolvimos, sino que lo empujamos nomás ahora. Esa es una segunda pregunta. Y la tercera, que en el fondo es la más importante, es ¿qué causas de fondo están detrás de esto? ¿Qué temas estructurales están detrás de esto? ¿Será que ya la economía americana realmente empezó, entre comillas, su decadencia? ¿Será que la economía europea es insostenible en el marco de la Unión Europea con una moneda única? ¿Será que ya es la muestra de que hay otros países como los asiáticos que están empujando detrás en términos de producción, de riqueza? Yo creo que eso probablemente son parte de habrá otras, pero parte de los elementos de duda en este momento. Y nos permite entonces ya establecer este marco que nos da la oportunidad de dialogar. ¿Por qué no empezamos por el último planteamiento que ha hecho Pablo Lucio? A ver si usted es tan amable, economista. Sí, a mí me parece que lo que ha venido ocurriendo es que finalmente el sobrecalentamiento de la economía a través de un proceso especulativo, a través de las bolsas de valores, originado en la desregulación total del mercado del dinero, de las bolsas de valores, de los sistemas financieros, finalmente llegó a ser crisis. Es decir, esto viene acompañado de un proceso de mayor polarización en la distribución de la renta en Estados Unidos y en todos los países del norte. Es decir, los salarios reales de los trabajadores han venido cayendo. El origen de toda esta crisis, ¿no?,
la crisis hipotecaria se originó precisamente en que, debido a que se privatizó, por ejemplo, el sector salud, el trabajador se vio ante la expectativa de o pago al médico o pago la hipoteca, y finalmente optó por pagar al médico, y como ese sistema venía atado a una lógica de piramidación, finalmente se cayó el sistema financiero. Es decir, el problema es de las clásicas crisis del sistema capitalista, es decir, de una desigual distribución de la riqueza que produce, de un lado, subconsumo, es decir, incapacidad de la gente de poder comprar, y de otro lado, que produce sobreproducción, un enorme stock, y todo esto lleva finalmente a una paralización de la economía. Es decir, yo creo que estamos frente a un proceso de recesión, y me parece a mí que las alternativas van por las mismas recetas de anteriormente, es decir, que el Estado recupere la centralidad en la gestión y direccionamiento de la economía. Ahora, doctor Peña, tal vez un poco para recoger las ideas de Fernando Buendía, esta crisis que se advierte en la economía norteamericana, ¿se expresa en el sistema bursátil, en el sistema de las bolsas mundiales, o son las bolsas mundiales y lo que ellos están en este momento negociando lo que provoca lo de los Estados Unidos? ¿Cuál es el orden de los acontecimientos? Definitivamente las bolsas de valores y los mercados de capitales de ninguna manera son responsables de la crisis. Más bien, recordemos que en el año 2008, en la crisis del 2008, fueron precisamente los mercados de capitales los que salieron al paso, ayudaron con toda la liquidez disponible y más bien se convirtieron en parte de una probable solución. En este caso tampoco son responsables de lo que está ocurriendo. Lo que sí está sucediendo es que la percepción de los inversionistas está cambiando, en definitiva. En un momento determinado los inversionistas piensan que las expectativas de generación de ingresos, las expectativas de ventas, las expectativas de rentabilidad de las empresas emisoras de las acciones en donde tienen depositadas sus inversiones no va a ser aquellas que fueron planteadas, y consecuentemente, inmediatamente toman decisiones y se mudan a otras alternativas de inversión. Pero como consecuencia de lo otro, de una crisis en otro sector, se expresa en el sistema bursátil. Como consecuencia de una situación de la economía global, este momento, particularmente en los Estados Unidos y en los países europeos, que empieza a hacer agua, en definitiva. Pero yo dejo muy claramente sentado el hecho de que los mercados de capitales, que más bien son bastante regulados, no es que están desregulados, son bastante regulados, no son los causantes de la situación. Fernando, simplemente para terminar. Sí, a mí me parece que la economía había llegado ya a una lógica de casino, como lo dicen algunos autores. Es decir, para poner un ejemplo, en el caso del oro, ¿sí?, este valor de 1.800 actualmente refleja precisamente eso, de que no existe ninguna sindéresis entre los precios reales de los bienes y servicios y la dinámica del mercado. Se dice, por ejemplo, que hay $83 por cada dólar de producto real, es decir, existe una economía virtual, y este sector de la economía financiera se ha convertido en el sector dominante y que ha impuesto un poco las condiciones sobre el conjunto, de manera que sí es un efecto. Claro, pero si hay temor o incertidumbre, hay preocupación, entonces esos recursos se dirigen a la compra de oro y eso hace que se dispare el precio. Sí, me parece a mí que hay una relación de causa-efecto, es decir, es la desigualdad en la distribución de la renta a escala planetaria, efecto de las dinámicas de apertura de liberalismo que se produjeron también en el sector financiero, lo que genera al final, ¿no?, este fin de juego en el que hay unos pocos que tienen toda la riqueza y una inmensa mayoría también en los países del norte que está desprovista de medios económicos, y esto al final produce una caída, como digo, en la producción y en el consumo. Por favor, Pablo. Creo que estamos ante un evento de carácter estructural. O sea, no es una crisis coyuntural que se va a solucionar la próxima semana, que va a solucionarse con medidas fiscales. Es una crisis fuerte, es una crisis que empezó en el 2007 con las hipotecas subprime. Recordemos que el año 2008 el gobierno norteamericano llevó adelante un programa de intervención directa con $700 mil millones para rescatar a los bancos que generaron las crisis de las hipotecas. El año 2009 es una crisis en Grecia, en España, en Irlanda. Es decir, estamos viviendo un periodo de crisis realmente estructural. ¿Por qué se produce esta crisis? ¿Dónde están las causas de esta crisis?
nosotros podemos ver que, a diferencia de la crisis de los 80, la crisis del endeudamiento que empezó en América Latina, ahora el origen, la cuna de la crisis está en Estados Unidos. No somos los países latinoamericanos ni los países asiáticos los que hemos originado esta crisis, sino son los norteamericanos. ¿Por qué? Varias razones. Primero, nosotros tenemos los cambios en la estructura impositiva, en virtud de los cuales se han ido reduciendo impuestos a los sectores más ricos de la población. Estos cambios fueron impulsados por la administración Bush. Al dejar de recibir impuestos, la administración Bush empezó a expandir el déficit fiscal. Y ahora tenemos un fuerte déficit fiscal que empezó a financiarse con emisión monetaria. La emisión monetaria, producto justamente de los bonos emitidos por la Reserva Federal y los bonos del Tesoro, alimentan esa enorme emisión monetaria. La emisión monetaria de Estados Unidos es más grande que el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, y es lo que se discutió. Lo segundo hace referencia a la expansión y al gasto militar. Para tener una idea, el gasto militar previsto para este año es del orden de 1.75 trillones de dólares, es decir, un 1 seguido de 18 ceros. El gasto militar de Estados Unidos es de alrededor de 2 billones diarios, es una locura ese gasto militar. Y tercero, nosotros tenemos, aparte del salvataje bancario, la reducción de impuestos, el gasto militar, toda una estructura, si se quiere, en virtud de la cual las grandes corporaciones en Estados Unidos transfieren los costos laborales fuera de la economía norteamericana. Tenemos así que muchas empresas ya no producen en Estados Unidos, sino producen en China, producen en la India, porque el costo laboral es muy barato en esos países. Claro. Eso genera un ambiente de desempleo crónico y una reducción que hace que muchos analistas, entre ellos Paul Krugman, por ejemplo, que fue Premio Nobel de Economía, proponga la hipótesis de que Estados Unidos esté en un proceso de decadencia muy fuerte y que esté en vías de convertirse en un país bananero. Ya. Bajo ese panorama, entonces, lo que ocurrió hace una semana o semana y media con el Congreso norteamericano es un parche nada más, es postergar el problema estructural. Mira, yo no tengo ninguna duda de eso, de que lo que se están aplicando son parches. Parche es, por ejemplo, el Banco Central de los Estados Unidos, que anunció que va a mantener su política de tasa de interés prácticamente de cero hasta el año 2013. Es el Banco Central de Europa comprando deuda de España y de Italia para tratar de aliviar esa situación. Es el mismo hecho de haber aumentado el techo de la deuda en los Estados Unidos, porque lo único que le estás diciendo al gobierno americano es, mira, usted siga teniendo déficit, siga endeudándose, y de aquí a un par de años tendremos que volver a discutir este mismo tema, porque usted estará más endeudado en 2 años de lo que está hoy, ¿no? Ahora, el problema de fondo detrás de todo esto es un problema de exceso de endeudamiento en el mundo. La crisis de hace 3 años fue que tenía que ver con el sector hipotecario y otras deudas en los Estados Unidos. Parte de la deuda actual tiene que ver con el exceso de deuda en Grecia, en España y otros países, etcétera. Sí, es un problema de endeudamiento. Ahora, ese problema tiene, yo diría, una raíz fundamental, y yo creo que ese es el tema que el mundo no está queriendo enfrentar, es que el mundo tiene que vivir dentro de la capacidad de ahorro real que tengan las economías. El ahorro es el que sirve para financiar la inversión y las deudas. En el mundo, no hoy, desde hace 500 años, porque este tipo de crisis las hay desde hace 500 años, por una serie de mecanismos, y yo llamaría una especie de colusión que hay entre el sistema bancario y los gobiernos desde hace 500 años, ha permitido romper esa relación entre ahorro real e inversión y deuda, y ha permitido que las deudas exploten tanto a nivel de las personas como de las empresas, como de los gobiernos, etcétera. Ese es el problema fundamental que hay que atacar. Pero alguien se beneficia del endeudamiento, ¿verdad? No, y eso contribuye a la economía de algo, no sé de qué, pero alguien se está beneficiando. Mira, todos se benefician de alguna manera, porque la gente que se queja en el momento en que no puede pagar la deuda estaba muy contenta en el momento en que contrajo la deuda. Es decir, hay deudas excesivas de consumidores, hay deudas excesivas de gobiernos, hay deudas excesivas de empresas, hay deudas excesivas del que presta. ¿Tú querías decir algo, Fernando? Sí. A mí me parece que es importante que además se piense que el mercado en el que puede desarrollarse en mejores condiciones una economía como la ecuatoriana es el mercado natural de la región, si me explico. Es decir, si todavía 1/6 del Producto Interno Bruto de la región se realiza en el mercado interno, hay muchas opciones para poder desarrollar, y no se trata de que producimos lo mismo, sino que podemos
en conjunto vender lo mismo hacia las otras regiones en mejores condiciones. ¿Cómo nos va a comprar café Colombia? Entonces podemos establecer una marca latinoamericana para venderle a China, para vender al mercado asiático. Efectivamente existe una complementariedad. Si aquí de pronto existe una posibilidad de explotación de cobre, hay un desarrollo en Chile que nos va a permitir establecer una complementariedad. Hay la posibilidad de un desarrollo energético para poder aprovechar el conjunto de las capacidades hidroenergéticas que tiene el conjunto de la región. Es decir, la posibilidad que el Ecuador tiene de poder enfrentar esta crisis es en el marco de poder construirse en el contexto latinoamericano. Incluso las alternativas de fondos emergentes, la posibilidad de inversiones para los proyectos estratégicos solamente van a poder desenvolverse en el marco de una lógica, ¿no?, que supere esta atadura que ha significado el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, ¿no?, a las políticas soberanas que deben tener los países. ¿Sobre este tema del comercio o vamos otra vez al asunto del ahorro? No, mira, podemos comentar el tema del comercio. Yo creo que los países tienen que buscar, y creo